aparte de cuyos personajes femeninos evidentemente aportan ahí, pero es que también yo pienso que hay un aspecto desde un punto de vista quizás diferente, pero al fin y al cabo en el fondo muy parecido, de la condición femenina de Flaubert. Esta es una película bastante flaubertiana a la hora de concentrarse en un personaje y como colocando un poco al estilo de Stendhal el espejo a lo largo del camino, que da su definición de novela, reflejar cómo es el mundo alrededor, cómo aprisiona a esa mujer, cómo la ha ido formando y cómo es incapaz de salir de esa tela de araña. Porque tú dices que pierde el tren. No, creo que finalmente no se rodó, aunque eso habrá que hablar, porque la película tuvo 4 minutos 47 segundos de cortes de censura, lo que afecta sobre todo a la fiesta final de las beatas, en la despedida de soltero básicamente, que queda un poco desmayada debido a los cortes que le produjo la censura, pero el guión finalizaba con una secuencia en un día muy lluvioso, todavía más gris, más cerrado, como es el tono de la película de Todos los Santos, donde no aparecen Ramiro, los niños y Juanita, y en el cementerio está sola, absolutamente sola, Tula, con una de sus amigas, con Herminia concretamente, ¿no? Y le da una disculpa, en lo cual todavía banaliza más la soledad absoluta en la que queda esta persona atrapada por un montón de circunstancias y de datos, ¿no? Yo no sé si es porque le echa una mano a veces el espíritu del tiempo, pero yo creo que este final es mejor. No hace falta. Yo quiero decir eso, sí, claro, sí, yo estoy de acuerdo, sí. Pero es suficiente. Es suficiente, que sabes que no va a... Porque la soledad de ese personaje es enormemente cinematográfico. Y además, sobre todo, hay una cosa capital. No solo se queda sola, sino que es la primera vez que dice Ramiro. O sea, es la primera vez que ella reconoce fundamentalmente lo que le pasa. Porque yo creo que una cosa, por no decir la cosa más importante que hay en esta película, que es el personaje de Tula, por supuesto, es un personaje que hasta cierto punto es una reprimida, evidentemente. Pero aparte de una reprimida, es una ignorante de sí misma. O sea, quiero decir que uno de los temas, yo creo, capitales de esta película y de este personaje es hasta qué punto Tula sabe del todo o no lo que le pasa a ella, que me parece que es un centro neurálgico de esta historia. Porque, por otro lado, Fernando decía, y es verdad que es una película muy crítica respecto a la sociedad de ese tiempo que retrata, pero tan honestamente que, por ejemplo, personajes como el del cura no son el cura castrador típico que podía haber uno pensado al hacer ese tipo de críticas, sino al revés. Ese cura que hace, y aquí cura tiene toda la razón, a José María Prada, además, que la primera vez que sale les llaman ñoñas a las mujeres estas del ropero o de como se llame aquello, que la regaña en la estupenda escena de la Eso es soberbia, Tula, le dice soberbia. Claro, que dice soberbia, dice que no es soberbia sino respeto a sí mismo. Dice, pero bueno. Es que, por ejemplo, a mí una cosa que me parece importantísima en esta película, que tiene mucho que ver con lo mismo que estaba diciendo, es la sensualidad de que está llena la película. O sea, esa sensualidad que está en la casa, en los pasillos donde se rozan o no se rozan, donde pasan en camiseta y ella dice que me aturde. En las noches que pasa el pobre Ramiro, que por eso ataca, claro, después de estas cosas. Ese erotismo dominguero tremendo de las afueras, esto de las motos y del que parece una cosa como de la escapada de Dino Risi o de último neorrealismo. Pero sobre todo la propia sensualidad de Tula. Esa Tula que dice que no es remedio de nadie y que parece que desplaza de su vida el sexo, no solo no lo desplaza, sino que además puede observarse que tras cada ataque, por llamarlo de alguna manera, de Ramiro a ella, en la siguiente secuencia, ella tiene un punto más de coquetería, se ha vestido mejor, se ha puesto una cosa más, un peinado más favorecedor. Y tarda más en apagar la luz. Sí, sí, bueno, llega un momento que incluso se mira en el espejo estando en camisón. O sea que todo esto es muy... Y luego una cosa que me parece estupendo por parte de la dirección de Miguel y que lo hace estupendamente Eduardo Bautista, que es esta tactilidad con respecto a los objetos que tiene Tula, que toca preferentemente objetos, pero con gran sensualidad, ¿eh? O sea, la fruta, las cosas que recoge, la ropa, las sábanas, cómo abre o cierra las ventanas para echar fuera. Esto no sé si es influencia de Namuno por mi parte, al decir, cuando fue Namuno que abre las ventanas para echar fuera el olor de hombre, pero hay una secuencia en la película que dice claramente eso, sí, sí. En el dormitorio. Pero también se atreve a tocar a Ramiro como quien no quiere la cosa, o sea, para quitarle un hilo de la chaqueta, para cogerle el brazo, para peinarle, eso sí, con la excusa de que le está tratando como un niño, claro, cuando le limpia con colonia o le peina, exactamente igual que cuando le dice que vas a llegar tarde, se lo dice como si fueran los niños que va a llegar tarde del colegio. Y luego una cosa en que está clarísimo, que es al revés, o sea, esa secuencia en que están paseando por el jardín del pueblo, en que Ramiro nota en el cuello perfectamente cómo le está mirando Tula ya le está mirando claramente de otra manera. Y con ella misma también un cierto erotismo que no se atreve a mucho, pero esa forma de echarse colonia, de taparse del sol, de
de mirarse al espejo la noche esa del camisón. Entonces, toda esta sensualidad que hay en la película me parece que es una cosa dificilísima de conseguir. Una sensualidad de hora de siesta. Sin ninguna de hora de la obviedad, siesta, sí, sí, y que es muy importante y que refleja todo eso, bueno, pues la especie de caso clínico que es este personaje, que es un personaje enormemente sensual. Tú te vas a quedar soltera con lo maja que eres, le dice Irene, que es totalmente representativo del personaje. Claro. Yo he citado antes a Hitchcock y sigo citando, porque muchas de las cosas que ha dicho yo creo que está desde la utilización de una actriz que está espléndida, Aurora Bautista, que como tú has dicho era un poco el cambio de los personajes a los que estaba acostumbrado, por ejemplo, en el cine de Juan de Orduña, por decirlo, que es una de sus intérpretes más favoritas, ¿no? En Aurora Bautista he dicho siempre que había 3 películas favoritas suyas, que era Locura de amor, La tía Tula y La gata. Creo recordar que son las 3 películas que, por cierto, que hay que citar el dato humano, que acaba de casarse en México y vino para rodar esta película Aurora Bautista. Es que Aurora Bautista, aparte de una espléndida actriz, es una muy hermosa mujer y que emana todo lo que dice Juan Tebar, y el cineasta ha sido capaz de aprenderlo. Picasso en la puesta en escena, la secuencia maravillosa en el jardín, en el pueblo, en el que hay esa especie de movimiento siguiéndole la nuca de esto, pues no puede ser algo más hitchcockiano, ¿no? Pero hay toda esa sutileza de la puesta en escena, de la secuencia en la que le está limpiando con la colonia cuando está con anginas Ramiro en la casa y se rozan brevemente. Todos nos damos cuenta, pero no lo subraya la puesta en escena, ni en el encuadre, ni la distancia de la cámara. Y luego está el acierto de guión de que hay una secuencia posterior cuando aparece otra vez y vuelve de la cocina y le dije, ya sé yo lo que vas tú buscando, ándate con cuidado y esas cosas. Eso es donde da la vuelta de alguien que está deseando pero que se arrepiente de determinadas cosas. Esa función entre la puesta en escena y lo bien trabajado del magnífico guión es lo que acaba dando un empaste a la película emocional pues muy grande, ¿eh? En esa secuencia de la cocina dice una frase que es totalmente significativa de que se le ha escapado a ella misma, porque le dice, bueno, Ramiro, si te encuentras mal me avisas. Eso que es una cosa preciosa, o sea, cuando se marcha, como diciendo, ahí ese tema queda un poco destapado, ¿no? Esa sensualidad que ha ido progresando a lo largo de toda la película, en el veraneo, en el pueblo, pasa a primer término y desemboca en esa secuencia en que efectivamente hay como un velado ofrecimiento, ¿no? Si te encuentras mal, si realmente pasas otra noche como las que hemos visto que pasas, avisa, ¿no? Pero lo que ocurre es que se lo dice cuando ya Claro, el otro venía cuando de otra habitación. ya el otro está en otra historia, ¿no? Yo creo que todo eso está muy presente en la película porque, entre otras cosas, a Picasso y a sus guionistas les interesa más ese tema que el tema central de la novela, que yo creo que es el de la maternidad, que alguno de vosotros ha sugerido, ¿no? Es decir, yo creo que Tula, la Tula de la novela, la Gertrudis, que es su auténtico nombre en la novela, es sobre todo una madre, y es una madre también de Ramiro desde el primer momento. Es decir, ella asume el papel de madre, dejando a un lado el papel de mujer, claro. El papel de mujer. No de esposa, porque de alguna manera cumple algunas de las funciones de la esposa tradicional en esa casa, vamos, no algunas, sino prácticamente todas, excluida la relación puramente carnal con Ramiro, ¿no? Y por eso, desde el primer momento, ella trata a Ramiro como una madre y le cuida y le protege. Y yo creo que ella intuye siempre lo que le pasa. Es decir, yo no creo que sea un personaje totalmente inconsciente, yo creo que es un personaje profundamente reprimido, pero tal como la interpreta efectivamente Aurora Bautista, yo creo que esa sensualidad está presente en la conciencia de Tula, ¿no? Pero Tula es una persona a quien le cuentan un chiste verde al oído y no lo entiende. Claro, sí. Porque es que esa es pero la yo estoy hablando de la sensualidad, no de la sexualidad. No de la... O sea, que se puede ser sensual pero ignorante. Claro, exacto, ignorante, es lo que yo quería evidentemente. Decir. Lo de la maternidad... Pero ella en la novela, por ejemplo, tiene grandes dudas sobre si es o no estéril. Son temas muy unamunianos, por otro lado, el de la maternidad, paternidad y el de la esterilidad. No, y en la novela incluso hay dudas de si es o no frígida, cosa que yo creo que es lo que tú estás diciendo, que en la película no es frígida. No, yo creo que no, que claramente la película no es frígida, ¿no? Y yo creo que lo que ocurre es que además se encuentra con un hombre muy torpe, un hombre muy atribulado, muy apesadumbrado siempre, que eso sí que es igual, o casi igual que en la novela. Es decir, Ramiro, desde el comienzo de la novela, es un personaje, ¿no?, descolocado, un personaje pasivo, un personaje que incluso en realidad
él de quien se enamora es de Tula y no de su hermana Rosa, pero no es capaz de decirlo. Es decir, primero se ha dirigido a Rosa y después se ha dirigido a Tula, y cuando ya Rosa le ha aceptado se da cuenta de que es Tula la que realmente le atrae. Entonces, este personaje luego vive siempre, desde el primer momento, eso está muy bien dado en la película, desde el primer momento aparece como con flatos, con dolores de estómago. Tula le coloca